Encantada de veros a todos y a todas. Voy antes de nada a compartir la presentación y así ya vamos directos. Bien, bienvenidos y bienvenidas a la charla de nutrición y cáncer. Yo me llamo Almudena Cascales y soy oncóloga de radioterapia y me formé en Madrid, donde yo nací. Y después de trabajar un poquito en España y movida por la crisis y por la curiosidad de trabajar en un centro oncológico en Francia, Gustave Roussy, pues me fui para Francia. Y una vez estaba trabajando allí, que me encantan los centros grandes oncológicos, pues tenía curiosidad de ir a Reino Unido a saber cómo era otro sistema de salud y me mudé a Reino Unido, donde he trabajado tanto en Inglaterra como en Escocia. Ahora mismo estoy en Escocia, en Glasgow, en un centro oncológico grande, que es donde me gusta trabajar, llamado Bitson. Y entonces, pues yo soy oncóloga porque he tenido experiencias, no a nivel personal de mi familia, pero sí a nivel de familiares, de amigas, sobre todo, y de pacientes que he tenido donde he visto lo duro que puede ser esta enfermedad y cómo remueve mucho y cuán mal lo pasa pues, la gente con este tipo de enfermedad. Y yo quise trabajar para intentar ayudar a este tipo de pacientes y a hacer pues, que su vida sea mejor. Eh, para mí la nutrición es algo muy importante, somos lo que comemos y os quiero explicar un poco pues todo lo que he aprendido preparando esta sesión, que espero que os guste. Bueno, pues primero vamos a ver si funciona esto. Sí, pues un segundo que tengo que mover esto para que os vea bien. Bien, pues ¿de qué vamos a hablar? He revisado el principal tratado de oncología que se llama Cáncer, del autor de Vita, y es un libro que se renueva cada 4 años, en el que se revisan todas las evidencias científicas del cáncer. He mirado pues, lo que hablan de nutrición. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a empezar primero por el final y vamos a ir por las recomendaciones para que las tengamos en mente cada vez que ya vaya hablando de cada una de ellas. También veremos por qué es tan difícil investigar nutrición y el cáncer, cómo nos afectan los nutrientes, prevención primaria y secundaria. ¿Cómo funciona la prevención primaria y secundaria? Pues primaria es antes de que desarrollemos el cáncer y secundaria es una vez ya tenemos cáncer, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra situación? Y luego hablaremos a posteriori de las recomendaciones generales. Segundo. Bien. Primero voy a hacer una declaración de descargo de responsabilidad en el sentido de que la información que estoy exponiendo es la opinión o interpretación libre de la nutrición basada en este libro que os he comentado, pero yo no me responsabilizo ni de que mi opinión pueda afectar la salud de nadie si alguien pone en práctica ciertas cosas, porque imaginemos que yo digo que las zanahorias son buenas, pero que alguien se come 1 kilo de zanahorias al día, eso yo no lo he dicho. Entonces, tenemos que ver un poco si alguien de verdad quiere, dice, pues a lo mejor debería de cambiar esto. Yo recomiendo que se hable pues, con un médico, un profesional de la salud, un nutricionista, que tengan cercano y que puedan dar estas preguntas. Yo no hablo de lo que dice ni la Seguridad Social ni lo que dice el Sistema Nacional de Salud para el que yo trabajo, simplemente estoy explicando pues, mi opinión. Y también algo importante es que no tengo conflictos de interés. Bien, ¿cómo va a ser la presentación? Pues abajo, al pie de cada diapositiva, vamos a ver la bibliografía. Vamos a ver qué referencias estoy explicando y si ponéis esas palabras clave en cualquier buscador de internet encontraréis el artículo al que me estoy refiriendo. Me refiero siempre a estudios concretos o artículos concretos y va a haber abreviaciones como CA para cáncer, así aumentado sería mucho aumenta, disminuye sería esto y a veces hago acortaciones de palabras como por ejemplo, cardiovasc para decir cardiovascular. Bien, empezamos por el final. Vamos a hablar aquí de que es lo más importante es el estilo de vida. Como vemos esta mujer que está en la foto que está disfrutando
y sintiéndose plena, es súper importante el no fumar y mantener un cuerpo sano en cuanto al ejercicio y mantener un peso equilibrado. A nivel nutricional, evitar sobrepeso y intentar cuidar nuestra salud cardiovascular. Un segundo. Bien. Pero a veces, cuando me he puesto a estudiar este tema, me he visto como una aguja en un pajar. ¿Y esto por qué es? Porque es muy difícil investigar en nutrición y cáncer. Y si nos preguntamos las preguntas que se preguntan los científicos, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué medimos? Pues no existen marcadores biológicos, no le tomo le saco sangre a un paciente y digo, pues este marcador le da alto, es que no se nutre bien. No hay uno específico. Tampoco existe una buena recogida de datos. Si ahora mismo todos hacéis el ejercicio de qué comí yo ayer, pues la mayoría no nos acordamos. Los datos de recogida, que tenemos que decir a los pacientes, escribe lo que comiste hace 7 días, pues imagínate, con nuestro ritmo de vida además nos acordamos, no mucho. ¿Cómo medimos el diseño de los estudios? ¿Cómo son los estudios? Lo más sencillo, lo más sencillo sería ver las poblaciones. Imaginemos en el pueblo donde yo vivo, en el norte de Glasgow, ¿qué sería un caso control y un corte? Pues el caso control es mi pueblo. Imagínate que han diagnosticado a 5 pacientes con cáncer de próstata, pues de esos 5 hombres, uno que tiene 80 años y que, yo qué sé, que tiene osteoporosis. Pues cogemos a ese hombre de 80 años y lo comparamos con alguien del mismo pueblo que tiene 80 años pero no tiene cáncer de próstata y miramos para atrás qué es lo que pasó, por qué ese paciente desarrolló cáncer de próstata y el otro no. Eso es un caso control. Corte es, vamos otra vez a mi pueblo y cogemos a todos los pacientes y los seguimos durante 20 años y vemos cuáles desarrollan cáncer de próstata y cuáles no, y luego echamos la vista atrás qué es lo que pasó. Y los ensayos clínicos randomizados es lo más estándar y lo mejor que podemos hacer, que sería coger a pues una población, imagínate, de 100 pacientes, que le vamos a dar un cierto tratamiento. Imagínate, pues le damos fruta y verdura, mucha fruta y verdura, y a los otros, a otro grupo, no le damos nada en especial, que coman lo que quieran. Y pasan los años y ya vemos si alguno ha desarrollado cáncer, el que queramos estudiar, y el otro grupo si ha desarrollado ese cáncer o no. Es difícil, es muy difícil. El cuándo, pues por cuánto tiempo lo estamos midiendo y en qué momento lo estamos midiendo, porque los patrones alimenticios eran diferentes antes que ahora. Entonces eso hace que sea más difícil medirlo. ¿Y dónde lo estamos midiendo? ¿En qué población? Porque no es lo mismo un país en vías de desarrollo o un país mediterráneo, un país anglosajón. La cultura también influye muchísimo. ¿Y cómo nos afectan los nutrientes? Pues vemos de nuevo, pero ¿dónde están los nutrientes primero? Los tóxicos que nos pueden afectar o los nutrientes que nos pueden afectar son tóxicos que pueden estar pues, en la comida que comemos o en nuestro día a día, que puede acabar en nuestro cuerpo de alguna manera. El estilo de vida occidental es el que hace esa dieta occidental, que es muy inflamatoria, que nos hace desarrollar cáncer eventualmente en un futuro. ¿Y de qué manera hace ese estilo de vida y esa comida que desarrollemos? Es muy complejo. Están los mutágenos, que son estos productos o tóxicos o de lo que comemos, que hacen que las células muten, cambien y se vuelvan cancerígenas. Pero la vía de producción es muy compleja, tan compleja como nuestro propio cuerpo, que se autorregula con muchas señales, muchos, como se dirían, procesos de calidad de nuestro propio cuerpo. Están las hormonas, está que falle la reparación y problemas en el DNA. Y la apoptosis, que a mí me encanta, la apoptosis es un mecanismo que tiene el propio cuerpo de saber identificar cuando, imaginemos en una fábrica, en una cadena de producción, que algo no está funcionando bien, que hay un proceso que no está yendo bien. El cuerpo lo identifica y dice, ups, esto no funciona bien, y lo deshace en piezas y pone otra vez las piezas en funcionamiento para que no exista ese proceso erróneo, que es lo que sería un cáncer en realidad. Bien, vamos a hablar primero de la prevención primaria, cómo evitar que desarrollemos cáncer, qué es lo que podemos comer para que no lo llegamos a desarrollar. Y me gusta mucho la imagen de los molinos eólicos porque es como empezar a hacer energías totalmente renovables y respetuosas con el medio ambiente, que no es lo mismo que la prevención secundaria, que sería el daño, por desgracia ya está hecho,
pero intentamos hacer cosas para mejorar que eso no vuelva a ocurrir. Bien, pues en cuanto a prevención primaria, lo más importante es la energía, es la comida que nos metemos en el cuerpo y que la acumulamos. Toda esa energía que acumulamos que nos puede hacer que tengamos sobrepeso y si lo juntamos también a inactividad, es decir, no balanceamos ese extra de comida, pues tenemos ese sobrepeso. Yo me acuerdo cuando veía esta imagen y preparaba esta presentación, cuando ibas al McDonald's, cuando eras niño y comías un montón de comida y salías de ahí que no te podías mover. ¿Por qué? Porque has comido mucha energía. Yo muchas veces decíamos, vamos a bajarlo, vamos a darnos un paseo a que esto se mejore un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues para compensar. ¿Qué ocurre? Que la gente que ha acumulado tanto durante tantos años, que tiene obesidad, tiene mayor mortalidad por cáncer. Como podemos ver aquí, aumenta la mortalidad por cáncer incluso cuatro veces y media, que si no tuviéramos esta obesidad, por desgracia. También aumenta el riesgo de cáncer de mama si aumentamos simplemente 10 kilos más, y el riesgo de mama disminuye si disminuimos el peso, por ejemplo, tras la menopausia. Pues esos kilillos de más, si nos los quitamos, pues vamos a ir mucho mejor. Es un poco complejo, pero sobre todo se basa en hormonas e inflamación. Los estrógenos forman un papel importante, pero también factores inflamatorios. Bien, el alcohol. Yo me acuerdo que lo tomábamos un poco a broma de las cantidades diarias recomendadas. ¿Por qué? Porque cuando yo era más joven en la carrera, pues recomendaban 1 litro de cerveza al día y 2 vasos de vino al día. Y yo me acuerdo que hacíamos la broma de, pero es que acabas borracho solo con la cantidad diaria recomendada. ¿Qué ocurre? Que hace unos años la Organización Mundial de la Salud, que es la WHO, y la IARC, que es como la Asociación para Investigación de los Factores de Riesgo de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, declaró el alcohol como carcinógeno y que no existe cantidad diaria recomendada de alcohol, que no hay que beber el alcohol y ya está. Es importante saber que el alcohol, cuando se toma con tabaco, en lugar de sumarse los efectos de los dos, se multiplican. Se daña más el ADN y sobre todo afecta pues, por donde pasa el aparato digestivo superior. El alcohol es responsable de 600.000 muertes al año por cáncer en el mundo. Es muchísima gente que se muere por cáncer solamente por haber bebido alcohol. Y los cánceres que producen son todos estos, pero sobre todo los que están en negrita, el 75% de esos cánceres no existirían si la gente no bebiera. Y vemos cómo a mayor cantidad de alcohol en esta gráfica, pues más riesgo de tener, por ejemplo, este es el ejemplo del orofaringe, de aquí, o incluso el cáncer de mama, aumenta bastante. Solo con una bebida al día te puede aumentar. Las grasas. ¿Por qué he puesto aquí este mazo, ¿no? de un juez? Porque a las grasas se les ha juzgado mal. No se ha encontrado asociación en el cáncer de mama. Se ha visto asociación, sí, exactamente en la grasa animal. Y, por ejemplo, en el cáncer de colon, con la carne roja o procesada, pero no con las grasas. O sea que las grasas en realidad no son tan malas. En el cáncer de próstata, la grasa animal, de nuevo, sí es culpable de que haya más cáncer de próstata y que él sea más agresivo. Las recomendaciones serían que se tomen menos grasas animales y menos carne roja y balancear ese exceso de energía con una actividad física. Bien, nos preguntaremos qué hace un perro en una presentación de nutrición y cáncer. Pues he puesto el perro porque tiene la misma expresión que yo tenía cuando leí esto, ¿no? ¿Y qué es? Pues que la fruta y la verdura, a pesar de tener micronutrientes, antioxidantes, fibra, resulta que no se ha demostrado un beneficio tan marcado como hubiéramos esperado. No hay asociación con cáncer colorectal, de pulmón o gástrico. Lo único que se ha encontrado es una reducción en el cáncer de mama, concretamente cuando la gente toma carotenoides, que están en la zanahoria, son los que tienen pigmentos de color rojizo en las frutas y verduras. Se cree que si se toma fruta y verdura desde la infancia hay más beneficio, imagino que también por seguir un estilo de vida saludable y menos riesgo cardiovascular. Y aquí hay otro perro de nuevo, porque el perro está como diciendo en qué te puede ayudar.
no sé si lo veis, tiene la expresión un poco, porque la fibra es algo que te está intentando ayudar de todas las maneras. La fibra es algo maravilloso que nosotros no digerimos, entonces llegan las bacterias del colon y nuestras bacterias son maravillosas también porque hacen cosas con ellas como producir cadenas de ácido graso cortas que son antiinflamatorias para nuestro cuerpo, inducen la apoptosis, que hemos hablado que es en la cadena de producción, que identifiquen qué es lo que está funcionando mal y vuelvan a hacer ese proceso bien, ¿no? Lo deshacen en piezas, las células malas, y las vuelven a crear como células buenas. Y también disminuye el tiempo de tránsito, pues el bolo alimenticio pasa más rápido, entonces si hay tóxicos, pues como que pasan y no les da tiempo a lo que yo llamaría trapichear, ¿no? Que lleguen ahí los tóxicos y empiezan a hacer cosas malas en tu organismo, ¿no? Con ciertos otros cánceres no ha habido mucha relación. Y bueno, pues lo que habíamos comentado anteriormente con la fruta y verdura en el cáncer de mama, pues con la fibra también se ha demostrado que el cáncer de mama disminuye. Se recomiendan en general los productos integrales. Ahora, cuidado, los cereales integrales que se llaman pura fibra pueden ser malos. Y pueden ser malos porque pueden deteriorar la fibra del propio, de las propias vellosidades intestinales. Entonces, cuidado con qué tipo de fibra. Yo recomendaría la fibra natural que hay en los alimentos naturales. Y luego, aparte, pues la fibra disminuye enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Carne roja y procesada, cuidado, cuidado. Por eso he puesto esta diapositiva, caution es cuidado, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no sé si os acordáis, en 2015, yo me acuerdo perfectamente cuando lo oí en la radio, que no me lo creía, que la Organización Mundial de la Salud, es esto que pone WHO, declara, después de leer, tengo aquí las cifras, que son muchísimos estudios, 700 estudios sobre la carne roja y 400 estudios sobre la carne procesada, y descubren que es un carcinógeno, pero impresionante, que aumenta el riesgo desde 1/4 al doble de tener cáncer, y cáncer colorectal, páncreas, próstata, estómago, mama. Y las cantidades que hace falta para aumentar ese riesgo no son muy altas. 120 gramos al día de carne roja o 30 gramos de carne procesada, incluido pues, la mortadela, salchichón, chorizo y, por desgracia, también jamón. Eso aumenta la posibilidad de tener cáncer. También hay otros estudios que dicen que 1,5 unidades de carne roja al día comparada con 3 o menos a la semana, también aumenta particularmente el cáncer de mama. 1,5 unidades puede ser un filete en la comida y en la cena que comas embutido. También la carne roja es responsable de 50.000 muertes por cáncer al año. Y el mecanismo es variado, pero hormonas, el calentamiento de ciertas proteínas al cocinar la carne roja, el procesado y en la propia digestión. Bueno, pues ahora estaréis como en esta imagen que sale la de arriba de yo me quiero tapar, yo no quiero ver ya más porque esto no me suena bien. Pero ¿qué os digo si os invito a un café? Pero un café no con leche de vaca, sino con otra leche vegetal. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Pues porque, primero, empezamos con lo malo y luego vamos con lo bueno. Los lácteos, por desgracia, concretamente la leche de vaca, propia leche de vaca, se cree, por un lado, una pequeña cosa buena es que disminuye el cáncer de colon, pero se cree que por el calcio, pero ahora el cáncer de próstata hace que aumente la incidencia, que sea más agresivo y aumenta el cáncer de endometrio también. Se cree que es por el mecanismo de las hormonas, que aumenta la hormona factor de crecimiento similar a la insulina, que eso es una de las hormonas que estimulan el crecimiento celular, ahí a lo bestia, ¿no? Las células vengan a reproducirse. Y que también hay hormonas esteroideas en la ley. Yo en general, pues no es bueno tomar hormonas. Y lo veo también muchas veces que hay muchos pacientes que toman vasos y vasos de leche y me dicen, es que tomo mucha leche. Y yo les digo, "Pues, ¿por qué no es bueno que tomen tanta leche?". Ya les digo que no tomen tanta de todas formas. ¿Por qué os he dicho que os voy a invitar a un café? Porque el café es buenísimo. El café disminuye el cáncer, varios cánceres, incluido próstata, endometrio, hepático, rectal.
Y el mecanismo se cree que es por disminuir la inflamación y disminuir la diabetes. Yo personalmente no sé si tenéis la experiencia, pero tomas un café y como te sientes que tampoco necesitas comer mucho más por unas horas, ¿no? Porque te estás bien, te sientes bien, además. Todo con moderación, ¿no? Pero bueno, el café es bueno. Bien, en esta otra imagen que me ha encantado porque es de un papá o mamá pingüino dándole comidita al hijito, ¿no? Y esto me ha recordado cuando leía la vitamina D, digo, esto es que la vitamina D nos cuida un montón, ¿no? Se ha demostrado que, pues que disminuye el riesgo de agresividad de cáncer colorectal y disminuye el riesgo de cáncer de mama, próstata, ovario. Y todo esto lo hace por disminuir tanto el crecimiento de las células, que es la proliferación, también disminuye la angiogénesis, que es la producción de vasos para el cáncer, y hace que las células estén como tienen que estar, que no se conviertan en otras células cancerígenas o malas. Esto significa diferenciación celular. Es necesario que nos dé una radiación ultravioleta tipo B, bueno, luz solar normal, no el UVA para ponernos morenos, ese es el UVA, ¿no? El UVB es otro UVA, pero que tenemos ultravioleta, pero que tenemos cuando salimos afuera. 15 minutos de exposición solar al día. Y la gente que vive en áreas poco expuestas al sol, por desgracia, donde yo vivo, sí se necesitan suplementos. Cuando veo esta imagen, que no, son un montón de, aquí los llaman los corazones del amor, que son, esto es azúcar puro, ¿no? Está rico, pero cuando te tomas 5 o más, no te puedes ni mover. ¿Qué pasa con los azúcares? ¿Son buenos o son malos? Bueno, a principios del siglo XX, Warburg hizo una hipótesis de que el cáncer solo utiliza la glucosa. Lo de utilizar solo la glucosa es como si no filtráramos bien la gasolina y además no sacáramos todos los productos. No conozco mucho la gasolina, pero imaginemos que la gasolina la usamos poco filtrada, entonces producimos muchos productos de desecho y encima no nos da por reciclarlos, porque lo que el cuerpo suele hacer es que digiere el azúcar y luego la sustancia de desecho la sigue digiriendo y produce mucha más energía y es más eficiente, pero no. El cáncer quiere azúcar y quiere más azúcar y más azúcar. ¿Y qué pasa? Que si el cuerpo te pide azúcar, pues producimos insulina y llega un momento en que ya no, la insulina ya no puede guardar esos azúcares y desarrollamos diabetes tipo 2. Hay muchos cánceres asociados a diabetes tipo 2. Sobre todo está relacionado un nivel de azúcar alto con cáncer de colon, páncreas, endometrio. Y también se cree que alguien que ya tiene de base obesidad, sedentarismo, que tiene alterado el metabolismo de la insulina, que tomar más azúcar aún, pues aumenta aún más esa inflamación que se tiene en el cuerpo y se desarrolla cáncer con más facilidad. Cambiando un poco de nutrientes, y esto es una caseta de los vigilantes de la playa. ¿Por qué? Porque estos dos que os voy a presentar nos salvan de muchas. Los folatos, aunque no hay muchos estudios muy concretos, los folatos que están en todos estos que he puesto aquí, frutas, vegetales, naranjas, espárragos, remolacha, sobre todo en los no procesados, porque cuando se cocinan o se procesan todos estos, se destruye el folato. El folato ayuda a reparar y a crear el ADN, para reparar el cuerpo. Y es necesario que se tome ácido fólico a diario. Bueno, en las mujeres, por ejemplo, que quieren tener hijos o que ya están embarazadas, es súper importante también que tomen el folato para esa reparación en su cuerpo. Y luego están unos que me gustan mucho porque son de color rojizo o naranja, que son los carotenoides, que el por antonomasia sería la zanahoria. Pero bueno, hay otros como el tomate, por ejemplo. Y es muy bueno porque aumenta la comunicación en el propio cuerpo, que las células se queden como están, es la diferenciación celular, que no se conviertan en células cancerígenas y modulan la respuesta inmune, son buenísimos. Y se ha demostrado que disminuyen el riesgo de cáncer de mama, próstata, pulmón, estómago. Y algo curioso es que el tomate es necesario que se cocine para que aumente el propio carotenoide del tomate. Pero bueno, simplemente pues se fríe o se cocina de alguna manera. Esto es súper importante, porque he puesto aquí esto, porque es como si estuviéramos en un aula, ¿no? Y desde que somos pequeños,
es importante que aprendamos a comer bien. La dieta en fases tempranas se ha demostrado que es lo mejor porque aprendemos ese hábito y porque no nos exponemos a agentes carcinógenos desde el principio. Se ha demostrado que incluso el peso al nacer puede aumentar ciertos tipos de cánceres, pero malas noticias, que es muy difícil saber qué es lo que pasó cuando éramos pequeños, cómo comimos o que nuestras madres lo recuerden. Entonces es importante tener estudios en este ámbito. Se ha visto que, por ejemplo, las niñas que comían patatas fritas o mucha grasa o mucha carne roja o dieta inflamatoria, que por dieta inflamatoria entendemos bebidas azucaradas, productos light, muchos refinados, muchos azúcares, pues tienen un grande riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, si cuando hemos sido jóvenes hemos tomado mucha fruta y verdura, disminuye el riesgo de cáncer de mama. Y ya unas pequeñas palabras sobre la microbiota. La microbiota es como si viéramos un cultivo, y ahora que tengo un jardín en mi casa, pero un jardín, tú te imaginas que tienes un jardín en el que tú decides cultivar lo que tú buenamente quieres. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos como un jardín en nuestra propia tripa, que son las bacterias que viven en nuestro organismo, y bueno, también tenemos bacterias que viven en otras áreas del cuerpo, como en la boca. ¿Qué ocurre? Que se ha demostrado cómo las bacterias que tenemos en nuestro organismo son capaces de afectar el desarrollo del cáncer colorectal. Hay ciertas bacterias que si hay una disminución de ellas, tenemos más tendencia a desarrollar cáncer de colon. Y eso puede abrir la puerta en el futuro, ahora no, pero en el futuro a que podamos detectar ciertas bacterias en las heces y decir, pues puede que tengas cáncer de colon, te voy a hacer una colonoscopia. Ojalá se pueda hacer eso en el futuro. Y luego hay otras bacterias en otras áreas, como por ejemplo en la boca, que pueden predecir o pueden indicar cáncer oral o esofágico. Y también pues en el tejido mamario pueden indicar si tenemos cáncer de mama, pero estos son estudios que si queréis lo miráis, sería pues basado en que hay ciertas bacterias que crecen y que indica que hay como una desregulación, que no está bien regulado y por eso tenemos ciertas bacterias que indican que puede que tengamos cáncer. Bien, una vez ya hemos visto lo que es la prevención primaria, es decir, qué hacer antes de desarrollar cáncer, pero ¿qué ocurre si hemos sido diagnosticados de cáncer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo comemos? Hay muchas veces que los pacientes nos preguntan mucho, ¿qué hago? ¿Cómo como? Y muchas veces, o no, bueno, por desgracia no tenemos tiempo, pero los médicos en la consulta, pero es importante saber estas cosas, sobre todo como médico tratante y bueno, los pacientes también que hayan pasado por estas enfermedades. En cuanto al cáncer de mama, vemos que la vitamina C y D se ha creído que tiene un beneficio, pero puede que esté basado también que la gente que toma vitamina C y D es gente más sana, pero bueno, eso se ha visto en un estudio. También en cuanto el alcohol, fruta o verduras, ¿no? Algo que se cree que es bueno o algo que se cree que es malo, no se ha visto en asociación, pero eso no significa que el alcohol no sea malo por otras razones. Y se ha visto que si se toman muchas grasas saturadas, una vez ya diagnosticado, que disminuye la supervivencia. Esto es normal, ¿no? Porque la salud cardiovascular tampoco la estamos cuidando si tomamos muchas grasas saturadas. Entonces, se recomienda una dieta sana, a pesar de que no esté claro en el pronóstico del cáncer de mama, pero que se siga una dieta sana. En cuanto al cáncer colorectal, como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, para prevenir el cáncer colorectal, que el azúcar, esa producción de insulina de haber tomado el azúcar, todo esto aumenta, hace que el cáncer vuelva a aparecer y hace que nos podamos morir de cáncer. Entonces, pues mejor intentar estar lejos del azúcar y de las cosas que nos ponen la insulina mal, ¿no? Que la diabetes esté descompensada, por ejemplo, en un paciente diabético. Sin embargo, disminuye la mortalidad, es decir, que mejorará el pronóstico si tomamos fibra, omega 3, ácidos grasos, poliinsaturados, que estos serían los aceites vegetales, o el café. De nuevo, el café vuelve otra vez a nuestro rescate. Y finalmente, hablando de cáncer de próstata, vemos que aumentaría la mortalidad lo que es la dieta occidental. De nuevo, pues la dieta occidental es una dieta llena de
de carne roja, de grasas animales y de carbohidratos, es decir, pues de pasta, de pan, de azúcares. También la leche entera aumenta la mortalidad, de ahí que la recomendación a un paciente con cáncer de próstata es que beba poca leche, que la que le echa al café y ya. Y si me apura, que intentarla. Las grasas saturadas también aumentan la mortalidad, la carne roja, como hemos dicho en la prevención también. Incluso la de corral, esto ya me sorprendió, pero bueno, también consideran que puede ser mala. ¿Y qué disminuye la mortalidad? La dieta prudente. La dieta prudente está pues, con tantas grasas animales, con más semillas, con más productos integrales. Las grasas vegetales también disminuyen la mortalidad. Algunos azúcares por grasas vegetales. Había un estudio en que le decían a los pacientes, bueno, pues disminuye un porcentaje de los azúcares que vas a tomar, sustitúyelo por grasas vegetales, y mejoraba el pronóstico. Licopeno, que es este carotenoide, que recordemos que es lo naranja de las frutas y verduras, el que hay en el tomate. Pues la salsa de tomate, puré de tomate para los pacientes con cáncer de próstata, súper bueno. Y el pescado. Y vamos a ver qué recomendaciones, así para cerrar un poco, nos daría la American Cancer Society, que es la Sociedad Americana de Cáncer, pues que hagamos ejercicio físico 30 minutos al día, que evitemos el sobrepeso, que el alcohol lo limitemos todo lo que podamos, que tomemos frutas y verduras porque disminuyen el riesgo cardiovascular, que los cereales integrales y las semillas y todos los azúcares, que lo evitemos porque es que nos aumenta el riesgo cardiovascular, que sustituyamos carne roja o lácteos por pescado, frutos secos y legumbres, lo que hablábamos de la dieta prudente, y vitamina D que se tome. Cuidado con los niveles de vitamina D. Yo os recomiendo que si se toma vitamina D y sobre todo si se vive en un país soleado como es España o los países de Latinoamérica en general, pues mediros la vitamina D, no os paséis tampoco. Y en cuanto al futuro, sería súper importante pues investigar en vitamina D, nuestro salvador, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente, ver cómo los lácteos afectan, ¿no? Porque es solo la leche de vaca, son todas las leches, qué pasa con el queso, por ejemplo. La dieta en edades tempranas, estaría súper bien hacer un estudio de niños, qué es lo que comen durante muchos años. Como se han hecho estudios, por ejemplo, de la felicidad en muchos años, pues estudios de qué comen los niños y cómo afecta eso cuando tienen 70 años, por ejemplo. La dieta tras el diagnóstico de cáncer, esto sería súper importante para ver pues, si aumenta el bienestar, si aumenta también que no aparezca el cáncer de nuevo. La microbiota ya nos puede dar para estudiar muchísimo más. Cómo cambia la nutrición en diferentes países, y los estudios de inmigraciones son súper importantes, como habíamos dicho, ¿no? Que si una población asiática, una mujer asiática se muda a Estados Unidos, le aumenta la posibilidad de cáncer de mama en la segunda y la tercera generación, pero no en la primera. Todo esto de diferentes países es importante. Y habría que mejorar cómo evaluamos dietéticamente a los pacientes con los cuestionarios y si encontramos un biomarcador en sangre. Y bueno, pues quería compartir con vosotros, digo, vamos a subirnos al tren, aquí estoy yo en un tren, cuando me mudé a Glasgow hace unos años ya, y esto pues es el cielo de Bristol, cuando vivía en Bristol, pues vamos a subirnos al tren de comer bien y de estar bien todos. Y muchas gracias por venir aquí a la charla. Ya os dejo, salimos de la presentación. A ver. Creo que ya hemos salido, ¿no? Sí, muchas Y... gracias. Yo te iba a preguntar, en un momento dado, cuando has hablado del café, yo quería preguntarte qué nos comentarías respecto al té o los distintos tipos de té o infusiones y demás. Claro, no sé exactamente, no es lo mismo que el café, pero no sé que si tienes algún dato referente a eso. Pues es una muy buena pregunta, porque los estudios a los que me refiero son solo con café. Y el café tiene cafeína, pero creo recordar que tiene otros elementos antiinflamatorios que también creo que se encuentran en el té negro. Y luego
también se ha hablado del té verde, por ejemplo, que tiene muchos antiinflamatorios, pero no te sé decir, tendría que revisar todo ese tema, que es amplio. Y la otra preguntilla que tenía yo es que, así a grandes rasgos, por lo que he querido entender, frutas y verduras mejor crudas, ¿verdad? Buena pregunta. Y es una pregunta difícil de responder porque hay algunas verduras que es mejor cocinarlas, como por ejemplo el calabacín, eh, los champiñones, hay que cocinarlos. Entonces, pero sí hay algunas que no pasa nada por comerlas crudas y que de hecho es mejor comerlas crudas. Pues las coles se pueden comer crudas, eso no hay problema. Obviamente la lechuga. Curiosamente, lo que habíamos dicho, el tomate, concretamente para pacientes oncológicos, es mejor que esté cocinado. Depende. No sé si alguien más tiene preguntas o algún comentario. Aquí veo que levanta la mano. Sí, Milagros, tienes que abrirte el micrófono, que lo tienes muteado. No te oímos, Milagros. A ver, un Clicar momentito. abajo. Tienes que quitar el mute. Hola, soy Ángel, sí, Podemos dinos. ir con Ángel mientras. Ángel. ¿Se me escucha? Hola. Sí. Sí, Sí, un poco buenas cortado. tardes. ¿Sí, ¿se me ve bien? Sí. Se te entrecorta Hola, un buenas poco. tardes. Encantado de ya. Intentarlo si no la Ángel, pregunta por Ángel, chat, Ángel, ni os parece. Ángel, Dime. se te escucha entrecortado. Si eres tan amable, escribe la pregunta por el chat y se la leemos a Almudena. Si eres tan amable. Perfecto, perfecto, gracias. Yo puedo hacer una pregunta. Sí. La pregunta que quiero hacer es si una persona ha tenido una alimentación hasta cierta edad, pues no tan sana como debiera de haberla tenido por desconocimiento o porque, bueno, pues le ha costado meterse en la dinámica de la alimentación más sana. Las células, cuando tú dejas de tomar esa alimentación que no es tan sana, se regeneran y bueno, pues cogen el ritmo de la alimentación que tú le estás dando, o ya hay células que están dañadas y cuesta trabajo regenerarlas. Pues es una pregunta muy buena. Creo que podemos tomar el ejemplo, no es que eso haya ocurrido, pero tomemos el ejemplo de los pacientes que ya han tenido cáncer, que ya tienen un daño y se han tratado, y cómo hay pacientes que cambian su alimentación, que comen mucho mejor y que eso mejora muchísimo a que no lo desarrollen. Entonces, yo imagino que es como todo, es como el paciente que ha fumado, que tuvo un daño en su momento, pero deja de fumar y permite a su cuerpo que se regenere. Es cierto que ha habido una época que no era tan buena, pero hay mucho campo en sentirse bien, en cuidar el ejercicio, la alimentación, el descanso, muchas cosas. Hay mucho campo por mejorar. No sé si respondo, espero haber respondido. Nos preguntaban Sí, también sí me has respondido, gracias. Nos preguntaban Almudena que si es cierto el tema de la piña, si ayuda a la prevención. La piña, es una buena pregunta también, porque tengo entendido, esto no aparece en la presentación y no lo he leído en ningún lado, pero tengo entendido que es antiinflamatoria y digestiva sobre todo. Entonces, una cosa buena de la piña es que tiene un bajo índice glucémico, entonces no aumenta tanto el azúcar como otras frutas y tiene mucha fibra, entonces yo creo que tiene cosas muy buenas la piña. Pero de nuevo, que yo no me comería 1 kilo de piña al día, me comería una porción o 2. Te comento la pregunta de Ángel. Ujú. Dice, me operaron hace unos años de divertículos y desde entonces
no sabe si se le alteró la microbiota y empezó a engordar, a necesitar más azúcares, sobre todo a última hora del día. Quizás las bacterias fueron sustituidas por cándidas como precursoras del cáncer. Pregunta, eso es una pregunta. Bueno, pues para los que no entiendan lo que es la diverticulosis, es cuando hay como unas vejiguitas que salen, son como la pared intestinal, y está la pared normal, pero sale como una vejiguita por fuera. Eso pues a veces se inflama y produce unos dolores de tripa muy grandes. Por lo que dice Ángel, que le operaron y que notó como que tuvo cambios, ¿no? Que empezó a engordar, que como que necesita azúcares. Eso, claro, es que no es el objeto de la charla en realidad, pero me imagino que si se han notado cambios en su patrón alimenticio y en lo que su cuerpo le pide, que a lo mejor necesita llevar algún tipo de dieta, igual ir a un nutricionista y contarle, o un endocrino, o no sé, un médico que le sepa llevar esto y ver un poco qué dieta le puede ayudar a disminuir esa inflamación en los intestinos, porque a lo mejor tiene la microbiota un poco alterada, a lo mejor esas bacterias, ¿sabes? Tiene bacterias que no son tan buenas y necesitamos aumentar las buenas. Entonces, pues sí, a lo mejor hay un desbalance, falta trabajar en la dieta. Vale, Eva nos pide palabra. Ábrete el micro, Eva, y puedes preguntar. Sí, hola. Mira, estabas comentando que hay que reducir azúcares. Yo quito azúcar refinada y me estoy poniendo miel en el café, pero sin embargo, eso de añadir más frutas y verduras que ya tienen azúcares naturales, ¿dónde está la balanza en todo eso? Porque yo me vuelvo loca. Yo ya no sé si es bueno que me tome nada más que miel o no, porque tiene azúcar de por sí. Yo ya ahí me vuelvo loca. No sé dónde está. Claro, eso es difícil de ver, y yo sé que la recomendación de 5 frutas y verduras al día es muy, como se dice aquí en Reino Unido, muy vaga, muy abierta a todo, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Que te puedes comer 5 plátanos y ya has cumplido, no? Pues no es así. Sería para que hagas un balance entre frutas y verduras, y hay que tener cuidado con los azúcares. Luego cada uno, si alguien es diabético, pues tiene que evitar las frutas o verduras que tienen azúcares. La verdura en general no tiene mucho azúcar, tiene muy poca. Entonces verdura puedes comer 5 raciones solo de verdura y vas bien. Y bueno, yo haría pues un 3-2 o 4-1, y siempre más verduras que frutas. Y en cuanto al azúcar, es cierto que aunque tiene menos carga glicémica, el sirope de ágave, el sirope de arce o la miel en este caso, es decir, que se absorbe menos azúcar y hay un pico de azúcar menor con eso que si tomaras azúcar refinado, pero sigue subiendo el azúcar. Entonces, no existe una recomendación estándar, y espero que lo exista en el futuro, pero lo ideal sería recortar en azúcar todo lo que podamos. Si le pones 2 cucharadas, pues intentar poner 1. No, le suelo poner un cuarto, pero claro, si le quito el azúcar y le pongo miel, pero la miel tampoco es buena, al final, ¿qué hago? Como aire y bebo aire y yo qué sé, en un momento que yo no sé qué tengo que hacer. Y una cosita más, ahora que me viene a la cabeza. Yo soy de hacer mucho ensaladas, mínimo 3 colores, ¿vale? Eso lo leí en un sitio que es muy bueno por la balanza. Sin embargo, has mencionado que los champiñones hay que cocinarlos y yo me los como crudos. Ah, bueno, vale. No me he muerto, sigo aquí, pero es que me encantan y los pico en la ensalada crudos. Pero sí, no, hombre, me refiero a que, claro, es que ves que es muy complejo hablar de este tema. Me refiero a que no te comas a lo mejor una barqueta entera de champiñones crudos. Imagino que en la ensalada le pones... Los lavo al menos, ¿vale? Claro, es que, en fin, yo me acuerdo una amiga que se había comido una barqueta entera de champiñones crudos y, hombre, le dio un dolor de tripa que eso no, ¿sabes? Que digo un poco por dar ejemplos, pero siempre en la ensalada se pueden poner champiñones crudos. Pero me refería a eso, que no comas muchos, un montón. Vale, gracias. Nada. Olga, si quieres, pregunta. Hola, me ha encantado todo lo que has dicho y me ha parecido súper interesante. He tomado un mogollón de notas porque hay bastantes cosas que no hago del todo bien, como perder peso y todo eso. Y yo mi pregunta es,
vivo en Reino Unido y se ha estado hablando de que como no nos da mucho el sol, sería conveniente tomar un suplemento de algún tipo. ¿Puedes hablarme un poco más de eso? ¿Sabes cuál que puedo tomar o qué? Pues es una pregunta difícil de responder porque hasta ahora se llama cod liver oil, el aceite de hígado de bacalao era como maravilloso, pero ahora están acusando al aceite de hígado de bacalao de tener mercurio. Entonces, personalmente, la respuesta más estándar que te puedo dar es ves a tu médico que te mida los niveles de vitamina D y que te mande pastillas. Okay. Pero sí. Y bueno, que el de aceite de hígado de bacalao, pues con cuidado porque puede que tenga mercurio. Muy bien, muchas gracias. Nada. Iba a aprovechar una última preguntilla. También se habla mucho en estos tiempos de en las dietas los ayunos, también un poco en relación a lo que decía Milagro. Yo sí pienso, ¿no?, que se pueden regenerar, como comentábamos también antes en el origen, en algunas cosas o algunas. ¿Y qué opinas tú de esos ayunos y cómo interferirían con el cáncer? Bueno, es una pregunta muy, muy difícil de responder y no he leído exactamente de cómo el ayuno afecta al cáncer, no te sé contestar. Te sé hablar de modelos teóricos y también de cómo el ayuno a nivel natural, en la naturaleza, ocurre en los animales y en los humanos ocurría ayuno en la prehistoria, que es de donde venimos, del Homo sapiens que vivía en las cavernas, que comía cuando había comida y cuando no había comida no comía. Y había épocas en que se comía más y menos y se está hablando cada vez más del ayuno, sin hablar de que sea paciente oncológico o no. El ayuno parece ser que es bueno pues, para ayudar a que se limpien también las tripas y a tener la carga glucémica baja por una temporada, aumentar un poco el metabolismo de las grasas, que es un metabolismo mejor que el de los azúcares. Ahora, con la enfermedad oncológica no he leído nada en concreto, no sé si existen artículos sobre esto. Lo que imagino también que si el cáncer se alimenta de azúcares y tú le cortas el suministro de azúcares durante muchas horas, el cáncer lo va a pasar mal, porque su principal uso, ¿no?, lo que habíamos hablado antes de la gasolina poco refinada, no la tiene. Tiene las sustancias de reciclaje que no le gustan y pasará hambre, me imagino, pero yo no he visto estudios que digan cómo afecta. Muchas gracias. ¿No? Milagros tiene levantada la mano otra Hola, vez. Almudena. Oh, sí, Alberto. Bueno, hay otra persona antes. Bueno, Pero querían hacer, creo que el chocolate es bastante bueno, ¿no? Tengo entendido que están estudiándolo, ¿no? Pues con personas que quieran participar en estudios de chocolate y tal. Y bueno, pues durante, no sé si muchos años, no sé si 4 años, tenían que tomar chocolate y otra persona no. Entonces, que nos cuentes un poco que el chocolate, qué beneficios tiene en todo esto, ¿no? Pues del chocolate tengo entendido que tiene estimulantes como parecidos a la cafeína y también ayuda al humor, a estar mucho más alegres. Entonces también es una fuente de magnesio y es antioxidante. Y se creen que tiene muchos más otros beneficios que están por estudiar. O sea, de chocolate puedes estar hablando durante horas. Pero en pacientes oncológicos no he leído estudios. Me imagino que por ese componente que tiene, que es estimulante, parecido a la cafeína, que puede que sea bueno, pero tendría que mirar estudios, ver si podemos extrapolar un poco los beneficios del café al chocolate. Pero no lo sé. Y he de decir, chocolate bajo en azúcares, claro, 85% para arriba. Nos indicaba Sonia que tiene teobromina y que tiene un componente adictivo, en cierta manera. Imagino que algo adictivo será, pero también que no es tan adictivo como a lo mejor el azúcar. Creo que tenían levantada. Milagros antes quería haber hablado. Sí, yo quería preguntarte por los frutos secos
que en realidad a mí me gusta muchísimo, casi todos, pero principalmente la almendra del almendro, lo que es el almendro. Sí. Me podría poner mala si me comiera todo lo que me apetece comer. Creo que debe ser adictiva para mí, pero ¿realmente los frutos secos son tan buenos o no tan buenos para la inflamación de la célula? ¿Cómo influyen? Pues de nuevo, en esta charla no ha habido información. Lo que tengo entendido, que he leído en otras fuentes, es que los frutos secos en general son inflamatorios. Entonces hay que consumirlos con moderación. Y bueno, tienen ácidos grasos poliinsaturados, como el aceite de girasol, por ejemplo. Pero eso, si se comen muchos, puede ser inflamatorio. Así que con moderación, como todo. Bueno, damos paso a una última pregunta por el tiempo. Laura había pedido la palabra. No sé si se me oye bien. Sí, se te oye. Vale, es que me he puesto el micrófono. A ver, yo lo primero, me ha encantado tu charla, muchas gracias. El tema de la leche, a mí me cuesta porque me gusta mucho la leche, por ejemplo, es una de esas cosas que me costaría renunciar. Hay otras que me resultan más fácil, como el tema de las frutas y las verduras, o por ejemplo no tomo café, pero lo compenso siendo como Bugs Bunny, me encantan las zanahorias, bueno, en fin. El caso es que, bueno, estoy embarazada y me detectaron muy al principio del embarazo que tenía hipotiroidismo, que se dispara en algunas personas porque es como una sobrecarga el esfuerzo que estás haciendo durante el embarazo y el tiroides pues requiere un poquito más. Y me dieron algunas indicaciones porque estoy con eutirox y me dijeron pues que no podía tomar crucíferas porque tenía elementos bociógenos, crudas, sobre todo crudas, todo lo que es la col, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo. Entonces tenía que hervirlas bien porque el calor elimina ese elemento y luego tirar el agua de cocción y luego ya me las podía comer. Y tampoco podía tomar soja, porque la soja no fermentada, por lo visto, también interfiere en la absorción del eutirox, no de las propias hormonas que tú tienes en el cuerpo, sino del eutirox que tú puedas tomar. Entonces, claro, como me hicieron en la analítica eso, me dijeron el tiroides y también que tenía la vitamina D baja, dije, ostras, ¿cómo voy a hacer yo para tomar vitamina D? Pues empecé a tomar más pescado, me dijeron que tomase pescado con yodo y demás, pero claro, también me recomendaron que tomase leche. El calcio también interfiere en la absorción de ese eutirox. Entonces, claro, lo separaba unas cuantas horas, en el desayuno, por ejemplo, no tomo una leche, pero estoy tomando mucha leche. Y es que luego, cuando me toque dar el pecho, sí, tengo la suerte de que puedo dar bien el pecho, también te suelen recomendar los médicos de cabecera y demás que tomes bastante leche para esos 1200 miligramos, creo que son, de calcio al día que te requiere ese sobreesfuerzo de producir tu leche. Entonces, claro, ¿cómo recomiendas tú esos suplementos de...? Es que no sé si tomar un suplemento o si yo podría de alguna manera tomar alimentos que de verdad me den esa cantidad de calcio que yo voy a necesitar al día y que no me perjudique, porque claro, como has comentado, a mí me va a costar mucho quitarme completamente de la leche, porque además me gusta mucho el yogur, por ejemplo, también me lo han recomendado, que va muy bien porque tiene pues fermentos lácticos que van muy bien para el intestino y demás. Entonces, ¿qué sueles recomendar tú a pacientes que se quieren retirar un poco la leche y meter alimentos que me den ese calcio que yo necesito? Es una buena... tú quieres una fuente de calcio. Pues... Es que ningún médico me sabe decir bien, pues sí, te comentan, toma semillas de estas de sésamo, que debe tener bastante calcio, o que tome pescados pequeñitos que tienen como la espina ya deshecha, que debe tener calcio, pero claro, no es muy difícil el tema del calcio. Sí, yo creo que la alimentación en una embarazada es algo muy específico. Yo no trato mujeres embarazadas, entonces me haces una pregunta que me cuesta, pero específicamente en falta de calcio, si quieres evitar la leche, pues tomar suplementos de calcio o tomar tahini, por ejemplo, o las semillas de sésamo tienen un montón de calcio. El tahini, sí, es verdad, fíjate, sí, el tahini sí que se podría tomar. Mi pregunta, o sea, lo que sería más preocupante para mí es si hay alguna cantidad de leche que se vea
que es perjudicial para disparar ese cáncer de próstata o ese cáncer del que has comentado. O sea, ¿estamos hablando de personas que beben mucha leche o si tomas un poquito...? Más de 3 vasos. O sea, yo creo que con un vaso, 2 vasos, lo que he leído en la literatura, un vaso, 2 vasos no es tan malo, pero ya cuando llegas a 3 vasos y tiras para arriba ya mal. Y un paciente que ha tenido cáncer de próstata, yo le recomendaría que que beba muy poca leche, la que le echa el café y ya está. Ah, vale. Si era en términos absolutos, o sea, pasas de 0 a nada, ya estás empezando a incrementar muchísimo el riesgo. O sea, que por tomar un poquito tampoco... No. Vale. No, Pues muchas gracias. Nada. Vale, pues es eso, si puedes responder en un minutín, porque ya estamos pegados al otro, por no dejar una pregunta que te hacían desde Alemania. La diferencia de si influye, digamos, el comer, por ejemplo, dice que allí comen habitualmente 3 comidas al día, aquí comemos 5, el ayuno, que si eso influiría o no. Bueno, pues en los picos y valles de azúcar. Yo creo que si los snacks que tomas no son muy altos en azúcar, al tomar 5 comidas está bien. Pero si las 5 comidas que haces están cargadas de azúcar, pues haces un pico, otro pico y no llegas a tener una bajada de consumo de energía y eso no es bueno. O sea, no podemos estar comiendo todo el rato, no es bueno. Esto no aparece en la presentación, pero vamos. Entonces, o bien 3 comidas al día o si tomas snacks, pues que no sean cargados de azúcar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Almudena. Sí, gracias a ti y bueno, que siga bien el congreso, que es precioso. Tengo muchas ganas de ver a la siguiente ponente.